Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la paciencia, por haberse quedado después de esta jornada bastante provechosa. Esperamos que todos estos antecedentes y todo este material nuevo que a través de la MUCH se está presentando sea muy útil para usted y para su gestión en sus distintas instituciones. Bueno, aquí la verdad es que yo hago una presentación bastante concreta. En la última parte me concentro en los principales temas o problemas que he detectado tanto en los municipios como en las corporaciones municipales. Como decía José Ignacio, el presentador, he tenido el privilegio de ser directivo en el ámbito municipal en 5 ocasiones. Fui director de salud en La Reina, en Cerro Navia, y también fui director de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Cerro Navia y Tiltil, y fui gerente de la Corporación Municipal de Tiltil en el ámbito de educación, salud y jardines infantiles. Así que el tema municipal es un tema que conozco bastante bien, y mi primera experiencia en el ámbito municipal, veía por ahí al director de control, fue en la Municipalidad de Cerro Navia, en la Dirección de Control, precisamente como profesional de apoyo en esa época, por ahí por el año 2002, del Contralor Interno, y tuve el privilegio de tener que implementar en esa época los programas de mejoramiento de la gestión, tanto institucionales como colectivos, que finalmente se traducen en metas institucionales y colectivas que redundan en un bono, ¿no es cierto?, en un PMG que se paga trimestralmente. Ahí veo al Contralor, me imagino que todavía aquí en Temuco está evaluando los PMG, y eso se traduce en un beneficio para los funcionarios en la medida que se cumplen estas metas, ¿cierto? Ese es un aspecto, el tema de los PMG. Pero bueno, también señalar que a principios de los 90, yo pertenezco a esa generación, estudié a mediados de los 90 en la Universidad de Santiago, fui presidente del Centro de Alumnos de Auditoría en la USACH, y conversábamos cuando teníamos que hablar de este tema de los municipios. Era muy fácil, era una tierra de nadie, disculpen lo coloquial, pero era tierra de nadie en esa época los municipios y las corporaciones. Había corporaciones que venían de mediados de los 80 y la verdad es que había muy poco control sobre lo que se hacía, y felizmente en los últimos años hemos ido avanzando en las medidas de control, y hoy día con la gestión actual de la Contralora, la señora Dorothy Pérez ha puesto el énfasis en varios temas que hoy día están en la contingencia y que se han visibilizado más. El anterior Contralor Bermúdez y Ramiro Mendoza no le dieron la visibilidad que hoy día sí tenemos, y me imagino que ustedes en sus respectivos servicios públicos lo han estado experimentando. Bueno, y el otro elemento relevante es que Chile, a mediados de los 90 y a principio también, después del retorno a la democracia, nos jactábamos en Chile de que no teníamos problemas de corrupción. Hoy día, lamentablemente, el escenario ha cambiado y todos los colegas abogados que han expuesto anteriormente en relación al compliance, tenemos el mismo diagnóstico, la crisis de confianza y de alguna forma muchos casos de corrupción que se han dado en Chile, y lamentablemente tanto los municipios como las corporaciones no están exentas de ese tema. Así que procedo a presentarle algunos de esa experiencia y algunas de esas situaciones que están ahí, algunos artículos de la prensa con algunos casos puntuales, pero tenemos muchos casos de este tipo lamentablemente. Hoy día los porcentajes en relación a los 345 municipios del país, más o menos se estima que un 52% de las comunas tiene algún problema de probidad, que es algo bastante lamentable, con mayor o menor gravedad, pero esa es más o menos la realidad que estamos viviendo, y por eso es que es tan importante potenciar tanto los temas de compliance como de auditoría y control de gestión. Bueno, un poco para impactarlos, esta lámina no la he querido sacar, pero bueno, es la realidad, es parte de lo que les estoy comentando. Algunos de los casos de alcaldes que han tenido algún problemilla, por decirlo, en su gestión, ¿ya? No están todos, insisto, 52% de los municipios presenta algún tipo de problema, pero aquí hay algunos casos emblemáticos, por ahí algunos que ya fueron, que espero no les duela tanto: Vítori, Rebolledo, Torredalba, que es más reciente,
Juan Carlos Reinao, aquí en la 9ª región. Bueno, varios casos. Ahí no quiero puntualizar, porque la verdad es que no es algo que nos haga sentir orgullosos, pero es un tema que tenemos que estar alerta, ¿ya? También algunas de las situaciones que se han dado en la prensa en relación a situaciones de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación de instrumento público e irregularidades, también los números son bastante elocuentes. También son datos que se los quise poner un poco para remecerlos, digamos. Y bueno, aquí ya empiezo a entrar al área chica. Gracias por estar, director de control. Me siento muy en casa que esté acá. Pero también la Contraloría hizo un diagnóstico en relación a cuánta ropa y cuánta estructura tienen los municipios y las corporaciones para efectos del control interno. Y en ese primer diagnóstico, datos no menores, más o menos el 23% de las comunas, o sea, 81 comunas, tiene un funcionario de control, uno. El 35%, 120 comunas, tienen 2 o 3 funcionarios. El 32% tiene 4 o 9 funcionarios. Y solo el 10% tiene más de 10 funcionarios para el trabajo de control interno, de todos los procesos municipales y también de las corporaciones vinculadas a los municipios. No deja de llamar la atención y creo que es un tema que hay que potenciarlo, hay que darle más estructura a las organizaciones locales, a los municipios, y también favorecer la coordinación entre el municipio y las unidades de control de las corporaciones municipales que han tenido muchos problemas de gestión. Pero ese es un dato que es importante que lo tengan en consideración y por eso me pareció importante dejárselo, dado que esta presentación va a quedar disponible para ustedes. En la misma línea, algunos de los temas que en el último tiempo han sido recurrentes como problemas en el ámbito local. Veo algunas sonrisas ahí de algunos funcionarios, me imagino que le han tocado ver algunas situaciones. Por mencionar algo muy simple, la declaración de intereses de los alcaldes. Un tema, lo mencionó la Contralora, no es mío. El cumplimiento de la rendición de los recursos del royalty del cual han sido focalizados los municipios, después de la reforma tributaria que generó esos recursos. Y en ese caso solo un 18,7% ha rendido esos recursos del royalty. También las licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos. Hay restricciones para esos efectos, no hay que darle licencia de conducir a alguien que debe pensión de alimentos. Los funcionarios con licencias médicas y con viaje al extranjero, el gasto excesivo en horas extras, las deudas morosas por patentes municipales, todo lo que es la recaudación de las patentes comerciales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las rendiciones de los recursos del FAEP, del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, ¿cierto? Que también es una fuente de financiamiento al área de educación de los municipios. Y todo lo que tiene que ver con el proceso de compras y adquisiciones, particularmente también tener mucho énfasis en el control sobre los tratos directos. Y situaciones que también se han dado en relación a permisos de circulación que han sido entregados sin que se acrediten los ingresos para el municipio. Bueno, ahí un poco para graficar algunos temas de problemas de gestión. Bueno, y aquí otro énfasis que de alguna forma no hay que dejar de recordar que los funcionarios públicos pueden incurrir en delitos económicos que los sanciona la ley 21.595 sobre los delitos económicos y ambientales que hemos estado conversando toda la mañana, ¿ya? Esta ley efectivamente contempla sanciones para el funcionario, siempre han habido sanciones, pero hoy día con la actualización de la ley esto es algo, la mano se viene un poco más firme en este sentido. Bueno, y aquí quiero seguir aterrizando el tema y mencionar algunos tipos de auditoría. Y aquí segregué, a modo de ejemplo, una mirada general de la auditoría y una mirada específica. Bueno, no sé si se aprecia bien la lámina, lo de abajo, pero hay varios tipos de auditoría y aquí hay que hacer una precisión conceptual. Como consultor, la verdad es que me ha tocado participar de muchas licitaciones
de auditoría a lo largo de todo el país, y la verdad es que los municipios llama la atención que cuando licitan auditoría a veces no tienen claro lo que tienen que pedir o licitar, conceptualmente hablando. Y esta lámina un poco obedece a eso, precisar y hacer una bajada como más, insisto, con una mirada general y específica de qué se trata la auditoría. Y bueno, el primer tipo de auditoría más recurrente, que es lo que habitualmente uno se encuentra cuando los municipios licitan este tipo de consultoría, es la auditoría clásica o tradicional de estados financieros. Ustedes, me imagino, habrán escuchado hablar de las grandes compañías consultoras internacionales de auditoría, Price, Deloitte, Ernst & Young. Yo hice 3-4 años en Ernst & Young un tiempo y es muy potente como experiencia en el sector privado, pero principalmente se dedican a la auditoría de estados financieros, a la auditoría externa de estados financieros. Y habitualmente los municipios cuando licitan llaman a esto auditores externos y finalmente se dedican a auditar, en el caso de los municipios, el balance de ejecución presupuestaria. Y en el caso de las corporaciones da pie a elaborar estados financieros como el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio de la posición financiera, el estado de flujo efectivo. Pero la verdad es que ocurre que muchas veces lo que solicitan los municipios y las prestaciones que le ofrecen van solo enfocados a auditar los estados financieros, que significa solo decir lo que dice el estado financiero es razonable o no es razonable y emitir un dictamen. Y en el fondo uno se pronuncia si las aseveraciones contenidas en ese estado financiero son correctas o incorrectas. Eso en síntesis. Y esa es la auditoría básica que de alguna forma muchas veces en el lenguaje de lo local y de los municipios y las corporaciones se habla. Pero aquí yo quise segregar un poco, de modo de un poco ampliarles la panorámica y la visión respecto a este tema técnico. En segundo lugar, mencioné el cumplimiento de obligaciones tributarias, auditoría tributaria. Ustedes no me van a creer la cantidad de casos de que cuando uno se mete a la página del Servicio de Impuesto Interno a revisar las declaraciones de impuestos de los municipios, la cantidad de declaraciones que faltan o declaraciones con observaciones. No sé si a alguno le parece familiar el tema, pero a mí me ha tocado verlo en varias ocasiones. Otro tema recurrente, la auditoría de sistemas. Habitualmente en las instituciones, en el mundo municipal, hay varios sistemas de información administrativos que son bastante repetitivos, INSICO, hay otro más, CAS Chile, y algunas otras aplicaciones que sirven de soporte al ámbito administrativo financiero. Y la verdad es que cuando uno revisa eso en particular, se llama auditoría de sistemas, que en el mundo privado es bastante normal. Uno audita, por ejemplo, Flexline, Softline, SAP, pero bueno, en el mundo municipal tenemos INSICO, CAS Chile y otros sistemas, y uno también podría auditar eso en forma específica, el funcionamiento de los módulos y de cómo los sistemas operan en la institución. Y aquí la cosa ya se empieza a poner entretenida, que es lo que a mí me gusta, que es la auditoría de gestión por actividad y proceso. Esto implica, en la mirada más global del auditor, mirar los procesos y actividades de gestión de la institución, segregar los procesos más importantes y menos relevantes, es decir, los procesos críticos, y dentro de los procesos críticos, las actividades críticas. También, de todas las actividades del proceso, enfocarse en aquellas actividades más importantes, más relevantes, actividades críticas, y sobre eso construir indicadores de gestión. Esa parte es muy entretenida y hay todo un tema ahí a desarrollar y aportar, y que esa mirada da una mirada muy aguda de la gestión de las instituciones. Bueno, esa es la auditoría de gestión por actividad de procesos, que es un área que a mí me fascina y me gusta mucho. Por eso que ahí les menciono que a través de eso uno puede construir indicadores de gestión, evaluar la productividad. En el área de educación, por ejemplo, evaluar la productividad. En el área de salud, evaluar la productividad. Evaluar cuántas prestaciones hizo el médico, cuántas prestaciones hizo la enfermera, cuántos alumnos está atendiendo por profesor, cómo está la matrícula, cómo está la asistencia en relación a la dotación de personal. Uno puede construir indicadores muy interesantes en relación a esto.
Bueno, eso es la mirada de auditoría de gestión por actividad y proceso. Y bueno, a partir de eso, de esas miradas, de esa metodología, uno puede adaptar la metodología de auditoría a distintos temas. Quise mencionar algunos temas que también han sido recurrentes en mi experiencia de trabajo. Y, por ejemplo, auditoría al área de recursos humanos, particularmente al gasto en personal. Ítem 21, dotación, planta, contrata, honorario, honorario suma alzada, honorarios de programa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tema importante, dado que muchos de ustedes que trabajan en instituciones municipales o en municipios o en corporaciones, saben que el presupuesto de la institución habitualmente un 60, un 70, un 90% se va ¿en qué? En gasto en recursos humanos. No sé si están de acuerdo, pero por lo menos lo que yo he visto en los presupuestos. También, otro proceso muy sensible, el proceso de compras y las licitaciones públicas. También es un tema muy interesante de revisar. Y todo lo que tiene que ver con el proceso de auditoría, las rendiciones de cuenta y de cosas específicas también pequeñas, los fondos globales, las cajas chicas, etcétera. También es un tema de control, entre comillas, ahí uno habla más de auditoría operativa, pero es súper relevante. El pago de cotizaciones previsionales en el ámbito de educación, esto lo menciono porque en educación, bueno, si el alcalde no hay una revisión y un pago permanente de las cotizaciones previsionales, se cae en un notable abandono de deberes, por eso que es un tema sensible, pero hay que siempre tenerlo en la retina. Y finalmente, una creación, un hijo que está recién naciendo, que es la auditoría a los planes de seguridad. Hoy día también la comunidad, la ciudadanía está ávida de seguridad, ha sido un tema recurrente en la prensa, la sensación de miedo, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver qué gestión están haciendo los municipios, las instituciones públicas y ver el impacto de esos planes y del gasto que se está ejecutando en los planes de seguridad. Y eso perfectamente uno puede auditar la gestión de un plan de seguridad. Eso a modo de ejemplo. Bueno, y aquí también en la presentación, le insisto, esta presentación va a quedar a su disposición. Menciono una serie de temas en el ámbito municipal que son materia recurrente de preocupación y de estar ordenando, de alguna forma de fortalecer los controles internos. Y por ejemplo, en el caso de los municipios, lo primero, auditar el balance de ejecución presupuestaria. Las direcciones de control tienen la obligación de reportar trimestralmente sobre la ejecución presupuestaria. El análisis de las modificaciones presupuestarias que se van haciendo durante el año. Y un tema súper relevante es la auditoría o procedimiento de control interno de las conciliaciones bancarias. La cantidad de instituciones en Chile que tienen atrasadas las conciliaciones bancarias es bastante importante, tanto en los municipios como en las corporaciones, pero también en instituciones del nivel regional y del nivel nacional. Pero en los municipios se nota mucho el tema de la debilidad de las conciliaciones bancarias, que es un tema muy relevante porque si no, yo no concilio bien las cuentas corrientes, eso tiene un impacto en los estados financieros. ¿Qué me dicen los estados financieros si no tengo las cuadraturas de las conciliaciones y de los bancos? ¿Ya? ¿Podría yo auditar los lineamientos del Pladeco y el plan de inversiones que está asociado al Pladeco? También lo puedo auditar. El plan regulador también se puede auditar. Lo que es licencias de conducir y permisos de circulación, lo mismo, también es un tema súper frecuente. Este tema ahora, a propósito, en el caso particular del área de educación que está siendo traspasada a los SLEP, todo lo que tiene que ver con la valorización de los bienes muebles y bienes inmuebles, que habitualmente no hay registros, no hay registros, o los registros están desactualizados, o no están valorizados. Hoy día la norma exige que tenemos que valorizar tanto los bienes muebles como los inmuebles con las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIC-SP. Hay reglamentación explícita sobre eso y la cantidad de municipios y corporaciones que no tienen actualizada esa materia es enorme. Hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. ¿Cuál es el impacto de eso desde el punto de vista de control? No solo valorizarlo, controlar lo que hay. O sea,
si alguien se lleva un computador, se lleva un data en los colegios, en el área de salud se llevan un equipamiento médico, un bien mueble, cualquier implementación en el municipio, bueno, es súper sensible. Hay que estar encima de eso. Hay que revisar los bienes muebles que tienen las instituciones y los bienes inmuebles. Y hay que, insisto, valorizarlo en base a las NIC SP. Bueno, ya lo mencioné anteriormente, el gasto en personal, siempre del presupuesto global de una institución, habitualmente 60, 70, 90% del presupuesto de la institución se va en gasto en recursos humanos, entonces es importante tener controlado eso y revisarlo. Las licencias médicas, me imagino, bueno, yo en mi experiencia como director de salud y gerente de una corporación, muchas veces vi de servicios traspasados de educación salud, vi el abuso de este derecho. La licencia médica es un derecho, pero evidentemente hay personas que han abusado de ese derecho. Y muchos de los colegas funcionarios saben quiénes son los que abusan. Personas con 200 días, 300 días, 400 días, etcétera, etcétera. Bueno, importante poner el ojo ahí porque debido a eso muchas veces se estigmatiza a todos los funcionarios públicos y hay muchos que hacen muy bien su trabajo, pero esa gente no le hace bien al sistema. ¿Ya? Así que es importante que también pongan el acento en eso. Y bueno, ya lo mencioné, la auditoría de los servicios traspasados a educación, salud, jardín infantil, cementerio, a las corporaciones culturales y a las corporaciones de deporte. Eso un poco son los temas que a mí me ha tocado ver en concreto. Y bueno, aquí también como para entregarle algunos tips metodológicos, cualquier proceso de auditoría, principalmente la auditoría de estado financiero, en el caso particular de los municipios y las corporaciones de los balances de ejecución presupuestaria, uno revisa el total de ingresos de la institución, o sea, todos los recursos que ingresan a la organización, el total de egresos, y de ahí siempre uno, lo importante es analizar cuáles son los principales gastos. Cuando yo digo que un 60% al menos, o 70%, es gasto en personal, ítem 21, es porque tengo claro qué partidas del balance y de mi egreso, finalmente, cómo se componen esos gastos. Entonces, si yo digo a ciencia cierta, gran parte del presupuesto se va en gasto en recursos humanos, es porque ya he hecho esa lectura de cuáles son los principales egresos que tengo como institución. Proceso de compra y adquisiciones, ya lo mencioné a nivel general, pero en lo particular respecto a los municipios y de la metodología de auditoría, siempre es importante tener ojo sobre el proceso de compras. Y ahí es súper relevante el nivel de endeudamiento, ¿ya? También cito el caso del traspaso del área de educación a los SLEP. Los municipios van a quedarse con las deudas de arrastre de las áreas de educación cuando el Departamento de Educación está al alero del municipio o cuando está en una corporación municipal que tiene ese servicio traspasado, pero es súper importante en todo lo que tiene que ver con las compras, identificar el nivel de deuda, tanto de corto plazo como de largo plazo. Súper sensible las deudas de arrastre de deudas provisionales, por ejemplo, que además pagar esa deuda, actualizarla a una deuda de hace 8 años atrás, 10 años atrás, la brutalidad, disculpen el término, de intereses que cobran las instituciones provisionales por actualizar una deuda. Bueno, el proceso de remuneraciones, obviamente desde el punto de vista de gestión y de auditoría, es súper relevante, por lo que ya lo he dicho, que es un gasto muy significativo dentro del presupuesto, y ahí hay varios subprocesos que hay que poner atención: el pago de las cotizaciones previsionales, de las obligaciones tributarias, las retenciones judiciales, los créditos sociales. No sé si lo han visto, pero hay instituciones que le alcanzan los recursos para pagar el sueldo líquido, muchas veces no pagan las cotizaciones previsionales, o a veces también no pagan los créditos sociales. Y la persona, el funcionario, después va a pedir un crédito. Oiga, ¿sabe qué? Su municipio, su corporación no ha pagado las cotizaciones, no le vamos a dar el crédito. Y llega a patalear a la corporación o al municipio. Eso pasa. Me ha tocado verlo. Bueno, hay que poner alerta en eso. Las contrataciones del personal y aquí también un tema de gestión. Analizar las dotaciones, el perfil de los cargos, dotaciones óptimas,
¿Tengo una dotación óptima o estoy sobredotado? En educación, en salud, en el municipio. Son temas sensibles, yo entiendo, pero es importante tener una mirada técnica respecto a esto. Hay estándares de, por ejemplo, cuántas personas tiene que atender un médico, una enfermera, un kinesiólogo, etcétera, etcétera, en el ámbito de educación, en el ámbito municipal. Siempre no tenemos que perder de vista la calidad del desempeño de las personas y su productividad. Y eso, las dotaciones tienen que ver con eso. También lo señalé, el quinto proceso de los inventarios de los bienes muebles o existencias, y también de los bienes inmuebles, obviamente. Y también en el proceso F que menciono acá, procesos no rutinarios de gestión. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, la venta de un terreno de propiedad del municipio. Es algo que no es del giro del negocio del municipio, pero puede eventualmente darse. Han habido algunos casos emblemáticos en Santiago de propiedad o bienes inmuebles que han sido vendidos, digamos. En algunos casos han sido sobrevalorados. Hay algunos casos en que hay algunos alcaldes por ahí complicados con eso, judicialmente. Bueno, es súper importante poner el ojo en aquellos procesos no rutinarios de gestión, como la venta de un bien inmueble, por ejemplo. Y como séptimo proceso transversal a un proceso de auditoría es las estimaciones de depreciaciones, de amortización, etcétera, etcétera. Los bienes van sufriendo deterioro y uno tiene que ir ajustando el valor de esos bienes, ¿ya? Valorizarlos correctamente, ¿ya? Por eso es que también es importante que se vayan metiendo en todo lo que tiene que ver con las NIC-SP, las normas internacionales del sector público, de cómo contabilizar y cómo hacer estos ajustes. Son temas bien técnicos, pero son temas relevantes en la lógica general de una metodología de auditoría. Y bueno, como segunda parte de estos 7 procesos de gestión, con algunos subprocesos, viene el proceso de evaluación de riesgos y de control interno. Un auditor, discúlpenme lo coloquial, somos cero aporte si no sabemos algo básico, que es evaluar riesgos y evaluar el control interno de la institución. ¿Ya? Siempre tenemos que evaluar el riesgo y el control interno. Hay distintos tipos de riesgo. Es un temazo. Hoy día tenemos que construir matrices de riesgo de los procesos y subprocesos de las actividades críticas. ¿Dónde están focalizados los principales riesgos? A veces hay riesgos inherentes. Entonces, y ahí viene la segunda pata, que es el control interno. Generar controles preventivos y detectivos. ¿Ya? Entonces, hay todo un tema de desarrollo en lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo y la evaluación del control interno. Generalmente pasa a una institución, si tiene niveles de riesgo alto, el control interno es bajo y los procedimientos de revisión analítica que aplicamos los auditores son más profundos, porque si el riesgo es alto, el control es malo o bajo, yo tengo que revisar el 100% de las transacciones. Al revés, si el riesgo es bajo, el control interno es bueno, los procedimientos de revisión analítica son más generales porque puedo confiar más en los controles internos. Así yo evalúo. Entonces esto es bien concreto y bien aterrizado. Y otro concepto que en la metodología de auditoría es muy importante es la definición de materialidad o importancia relativa de las cuentas del balance. Cuando yo digo el 60% del gasto es recurso humano, ahí estoy analizando la cuenta gasto en personal, ítem 21. Después, ítem 22. Bienes y servicios de consumo. ¿Cuánto pesa dentro del total general del balance? ¿Cuánto pesa el gasto en personal? ¿Cuánto pesa bienes y servicios de consumo? ¿Cuánto pesa el ítem 29 en la inversión en bienes? ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a esa prioridad y a esa importancia relativa, yo pongo el ojo. ¿Ya? Y finalmente, toda esta metodología me permite pronunciarme sobre los saldos que presentan los estados financieros y si son razonables o no son razonables. Pero esta metodología sirve aplicada a cualquier ámbito, algunos de los que ya les mencioné anteriormente. ¿Qué casos? Aquí esto se los voy a dejar enunciado, pero ¿qué cosas me ha tocado ver en el ámbito de educación? Poner el foco en qué. Evidentemente a la ejecución presupuestaria del área de educación, a auditar la subvención general, en qué se gasta la subvención general de educación, el PADEM, auditar el PADEM,
Y la dotación de personal. Me he encontrado con muchas comunas que hay sobredotación de personal en proporción a la cantidad de matrícula, ¿ya? Comunas que tienen una tasa de 10 alumnos por profesor, comunas que tienen 6 alumnos por profesor, comunas que tienen 11 alumnos por profesor. La verdad es que no tengo nada contra los profesores, todo lo contrario, pero hay mucha sobredotación. Entonces eso hay que evaluarlo. Hoy día hay que pasar al SLEP. Junto 5 comunas y las paso al SLEP. Y tengo, para el SLEP necesito 1000 profesores y tengo 2500. ¿Qué hago con los otros 1500? Escuché en el Parlamento, en el Senado, que se estaba discutiendo qué hacer cuando hay que indemnizar a más de 1000 personas. 1000, 1500 personas, 2000 personas. Bueno, el esfuerzo del SLEP solo en el ámbito de recursos humanos supone ese tipo de problemática. Supone también catastrar todos los bienes muebles y los bienes inmuebles que traspasan los municipios al nivel central. Esos son los temas que están detrás de esto. Auditar la subvención escolar preferencial, me imagino que la han escuchado, la SEP, la famosa SEP. Recursos de la SEP para los niños vulnerables que se gastan en gasto corriente, se gastan en personal, en mantención. Bueno, la SEP está reglamentada y hay que tener ojo con eso. La subvención de mantenimiento, la subvención al PIE. Muchos alcaldes y gente que trabaja en corporaciones me ha dicho, el PIE no se financia. No hay cómo financiarlo. No nos da. Bueno, hay que evaluarlo. Hay que evaluar el programa, sus ingresos versus sus gastos. La subvención por retención, la subvención de refuerzo educativo, el FAEP también en el ámbito de educación hace un tema sensible, que es un proyecto que se presenta anualmente, lo aprueba el Consejo Municipal con iniciativa y el Ministerio le traspasa recursos a nivel local, del nivel central al nivel local y después hay que rendirlo. Bueno, también han habido inconvenientes en las rendiciones. Ya lo he mencionado varias veces, los inventarios de bienes muebles en base a las NIC SP y lo que tiene que ver hoy día con el proceso de auditar las licencias médicas y el gasto en horas extras. También la Contraloría hoy día está poniendo el ojo en el gasto en horas extras, en los directivos de los municipios. Ojo, hay que tener eso bien documentado, bien respaldado, que se justifique, que haya un plan de trabajo atrás, etcétera, etcétera, y que no pase esto que ha pasado, que no digo que sea la generalidad, funcionarios que van en la mañana, timbran y vuelven en la tarde, timbran y cobran su hora extra. Eso pasa, ha pasado. Entonces es importante ir eliminando esas malas prácticas. En salud, en la atención primaria, la auditoría del balance de ejecución presupuestaria, cada programa complementario de salud, los PRAPS, tiene metas e indicadores. Cada programa complementario de salud, aparte del per cápita, que en las comunas grandes pueden ser 45 programas complementarios, en una pequeña 25 programas, cada uno de esos programas está sujeto a rendición de cuentas ante el servicio de salud respectivo, ¿ya? También hay que poner ojo en eso. Todas las remesas que tienen que ver con el servicio de salud, puedo también chequear desde la mirada de gestión las metas sanitarias, ¿ya? Y los indicadores, los IAPS, los indicadores de atención primaria y salud, que también son bien precisos, esos son, ahí está la base de la gestión y por tanto, perfectamente yo puedo revisar ese tipo de indicadores. La productividad en salud, ya lo mencioné, cuánto es la agenda del médico, cuántas atenciones hace la enfermera, el kinesiólogo, el psicólogo, el trabajador social, el TENS, etcétera. La productividad siempre se puede medir de algún modo. Y eso es un control de gestión sobre la productividad. Y la evaluación de las dotaciones, si hay una dotación óptima. En el caso de salud, la dotación es aprobada por el servicio de salud. No es que yo haga una... Bueno, algunos servicios que no revisaban mucho, hoy día están revisando más, pero yo planteo una dotación de salud en base a una programación de atención primaria y se la mando al servicio y el servicio me la tiene que aprobar o rechazar en conjunto con el plan de salud. Bueno, también se presentan casos de que hay sobredotación, pero es menos dramático que lo que pasa en el sector educación. Gasto en medicamentos e insumos. ¿Será necesario controlar el gasto en medicamentos e insumos de una comuna? Claro que sí. Los medicamentos garantizados, y no sé si les suenan las farmacias populares o las farmacias comunales,
Yo tuve que gestionar alguna vez una en Cerro Navia, otra en La Reina, conocí de cerca la experiencia en Recoleta. Es un tema, hay que controlar el gasto en medicamentos e insumos, absolutamente, súper pertinente estarlo monitoreando. Igual, en salud, las licencias médicas, el gasto de hora extra y todo lo que tiene que ver con las autorizaciones y certificaciones sanitarias también de los establecimientos que cumplan con todos los requisitos para poder funcionar de buena forma. Bueno, y aquí muy rápidamente también esto se los dejo mencionado. ¿Cuáles son las fiscalizaciones que hace la Contraloría habitualmente? Hace auditorías, 3 tipos: la auditoría de cumplimiento normativo, auditoría financiera, auditorías de eficiencia, eficacia y economicidad, investigaciones, hace inspecciones de obra, exámenes de cuenta y procesos de circularización, que es cuando cruza datos. Esos son los tipos de fiscalizaciones hoy día vigentes. La Contralora ha expuesto esto mucho más latamente que yo, pero yo no puedo dejar de mencionárselo. Y aquí entramos a picar los auditores también, y en las fiscalizaciones que encontramos observaciones altamente complejas, medianamente complejas y levemente complejas. Y aquí hay que preocuparse, estar revisando, generar una coordinación, la Dirección de Control, la DAF y todos los departamentos vinculados a los procesos para efectos de salvar y zanjar y aclarar, despejar las observaciones que plantea la Contraloría. Si una observación compleja o altamente compleja no es despejada en un tiempo razonable, puede ir al Consejo de Defensa del Estado y puede generar una serie de problemas mayúsculos a la gestión del municipio. Pero esta es la realidad de gestión. Esto es lo que yo les planteo, que hay 52% de los municipios que tienen problemas importantes de su gestión. Lo mencionó un colega abogado, el informe anual de la Contralora detectó 1,5 billones de recursos que estaban con observaciones después del resultado de las fiscalizaciones. El año pasado la Contraloría hizo 800 auditorías con un total de 2.200 funcionarios a nivel país. No sé cuántos funcionarios serán en la Contraloría en esta región, pero eso es, 800 auditorías, y que la ejecutaron estos 2.200 funcionarios a lo largo de todo Chile. Bueno, el año pasado en este informe, 1,5 billones, problemas de incumplimiento de normas contables, falencia asociada al cumplimiento de contratos, deficiencia del proceso de rendición de cuentas, deficiencia asociada al manejo de fondos, incumplimiento asociado a los ingresos, deficiencia en el proceso de adquisiciones, gasto improcedente sin respaldo y otros resultados. Esos son los principales resultados. Eso, un poco para que tengan un panorama, y bueno, quedamos a su disposición. Este es el último seminario en regiones, el 9º, trabajando con la MUCH. Quedamos a su disposición a cualquier consulta. Esta presentación va a quedar en sus manos y le agradezco la paciencia y su interés por estos temas que son muy relevantes para la ciudadanía hoy día. Antes, colega. Lo que significa eso y la contingencia de control que significa traspasar todos los inmuebles con todo lo que implica, además de las personas. O sea, cada persona es un ente que entra a un software, ¿no es cierto?, con sus honorarios, con sus haberes variables, con su calidad de contratación. Entonces, todas esas gestiones debieran estar haciéndolas ahora los municipios, ¿no es cierto?, previas al traspaso del SLEP,
¿Para qué? Para que ese traspaso no se transforme, ¿no es cierto?, en una catombe de control que después tenemos que identificar y posteriormente detectar, que es lo que no queremos. Queremos anticipar y no detectar. Así que no, eso más que nada para complementar eso contigo y muchas gracias por la información. Bueno, gracias Tomás, gracias a todos, espero que sea de utilidad, le insisto, va a quedar a su disposición y ojalá que puedan sensibilizar en sus respectivas comunas o instituciones estos temas. Muchas gracias.